Si ves esto, no lo ignores. 3 personas, que no creían en la Santa Muerte, la vieron, cara a cara. Ninguno hizo un trato. Pero igual, vino por ellos. Y lo peor, es que después de escuchar esto, muchos empiezan a notar, que algo, los está mirando. Los 3, terminaron haciendo lo mismo. Encender una vela, ponerle una imagen, y obedecer. Porque cuando entendieron, que quería, ya era demasiado tarde, para decir que no. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. La que apareció sin que la llamaran. Valeria Castañeda tenía 31 años, y una forma muy clara de ver el mundo. Todo lo que no se puede explicar, no existe. Trabajaba como enfermera en un hospital privado en Guadalajara. Turnos largos. Rutina pesada. Vida completamente lógica. Nada de rituales. Nada de supersticiones. Y definitivamente, nada de la Santa Muerte. De hecho, le incomodaba. No por miedo. Por rechazo. Decía que era gente desesperada buscando respuestas fáciles. Y durante años, nada en su vida contradijo eso. Hasta una noche. Una noche, que empezó como cualquier otra. Valeria salió del hospital cerca de las 11:40 de la noche. Estaba agotada. Ese tipo de cansancio, donde el cuerpo sigue en automático, pero la mente ya no responde. Tomó un Uber. Revisó el celular. Nada fuera de lo normal. Pero hubo algo. Algo tan pequeño, que en ese momento no le dio importancia. Mientras el coche avanzaba por una calle poco iluminada, Valeria levantó la vista, y vio una figura, en la acera. Inmóvil. De pie. Cubierta completamente de negro. No se le veía el rostro. El conductor ni siquiera reaccionó. Pasaron de largo. Y Valeria, solo pensó. Alguien esperando a alguien. Nada más. Llegó a su departamento. Pequeño. Silencioso. En un tercer piso. Cerró la puerta. Se quitó los zapatos. Encendió la luz del pasillo. Y ahí, ocurrió lo segundo. La televisión. Estaba encendida. Pantalla negra. Sin sonido. Valeria se quedó quieta unos segundos. Ella recordaba perfectamente haberla apagado antes de salir. Se acercó, tomó el control, y la apagó. Seguro la dejé mal, murmuró. Pero había algo raro. No era solo que estuviera encendida. Era la sensación. Como si hubiera alguien, en la sala, segundos antes de que ella entrara. Se duchó. Se puso ropa cómoda. Y se acostó. Miró el reloj. 2:13 de la madrugada. Cerró los ojos. Y justo cuando estaba a punto de quedarse dormida, escuchó algo. Un sonido leve. Seco. Como un golpe pequeño. Desde la sala. Valeria abrió los ojos. Se quedó inmóvil. Esperando. Silencio. Respiró hondo. Se dijo a sí misma que era normal. El edificio. Los vecinos. Tuberías. Cerró los ojos otra vez. Y entonces, lo escuchó de nuevo. Pero esta vez, más cerca. Se sentó en la cama. El corazón, acelerándose. Miró hacia la puerta de su habitación. Estaba entreabierta. Y desde ahí, se veía el pasillo oscuro. No había luz. No había movimiento. Pero había algo más. Una sensación, muy clara. Como si alguien, estuviera ahí. Mirándola. Valeria se levantó lentamente.
cada paso más pesado que el anterior. Caminó hacia la puerta. La abrió completamente. El pasillo estaba vacío. La sala, en silencio. Todo normal. Demasiado normal. Encendió la luz. Revisó cada rincón. Nada. Absolutamente nada. Volvió a la cama. Pero esta vez, no se durmió. Se quedó mirando el techo. Escuchando. Esperando. Y sin darse cuenta, en algún momento, se quedó dormida. A las 3:09 de la madrugada, despertó. De golpe. Sin saber por qué. Pero con una certeza inmediata. No estaba sola. No había sonido. No había movimiento. Pero había algo. Algo dentro del cuarto. Algo que no estaba antes. Valeria giró lentamente la cabeza hacia el lado izquierdo de la cama. Y ahí, la vio. De pie. A menos de 1 metro. Una figura alta. Cubierta con una túnica negra. Completamente inmóvil. Y donde debería haber un rostro, no había nada humano. Solo hueso. Una calavera, mirándola directamente. Valeria no gritó. No pudo. Su cuerpo dejó de responder. Su respiración se volvió superficial. Y lo peor es que la figura no se movía. Solo la observaba. En silencio. Como si hubiera estado esperando ese momento. Pasaron segundos. O minutos. Valeria no lo sabe. Pero en algún punto, la figura hizo algo. Inclinó ligeramente la cabeza. Y entonces, Valeria escuchó una voz. No en la habitación. No en el aire. Dentro de su mente. Clara. Fría. Inconfundible. Ya te encontré. Valeria cerró los ojos con fuerza. Y cuando los abrió, la figura estaba más cerca. Al lado de su cama. Ahí fue cuando gritó. Se lanzó hacia el interruptor. Encendió la luz. Y la figura desapareció. Pero eso no fue lo peor. Porque a la mañana siguiente, Valeria pensó que había sido un episodio de estrés. Cansancio extremo. Una alucinación. Algo lógico. Algo explicable. Hasta que llegó al hospital. Y una de sus compañeras le dijo algo sin contexto. Sin saber nada. Oye, ¿todo bien contigo? Valeria asintió. Sí, ¿por qué? La compañera dudó unos segundos. Y luego dijo. Porque hoy, cuando llegaste, juraría que venías con alguien detrás. Valeria sintió un vacío en el estómago. ¿Cómo que alguien? No sé, fue raro, como una sombra alta detrás de ti, pero cuando miré bien, ya no había nada. Esa noche, la figura volvió. Pero esta vez, no estaba de pie. Estaba sentada. En la esquina del cuarto. Esperándola. Y entonces Valeria entendió algo que nunca había considerado. Esto no era una visita. No era algo que vino y se fue. Era algo que se había quedado. Durante los siguientes días, la presencia se hizo más frecuente. Más cercana. Más real. Reflejos. Sombras. Pasos, cuando no había nadie. Y siempre, la misma sensación. Observada. Elegida. Hasta que alguien le dijo algo que la rompió por completo. Eso no se va hasta que le des un lugar. Valeria no quería creerlo. Pero esa noche, la figura apareció frente a ella. Más cerca que nunca. Y la voz volvió. Más clara. Más firme.
¿Ya entendiste? Al día siguiente, Valeria hizo algo que juró nunca hacer. Compró una imagen de la Santa Muerte. La colocó en una repisa. Encendió una vela. Y esperó. Esa noche, por primera vez, no pasó nada. No hubo pasos. No hubo sombras. No hubo presencia. Pero hay algo que Valeria nunca volvió a contar con tranquilidad. Porque desde ese día, cada vez que la vela se apaga sola, aunque no haya viento, aunque todo esté cerrado, Valeria siente lo mismo. Que algo sigue ahí. Observando. Esperando. Y lo más perturbador de todo, es que Valeria asegura que la primera vez que vio esa figura, no fue en su casa. Fue horas antes, en la calle, cuando regresaba del hospital. Como si, desde ese momento, ya la hubieran elegido. Y después de escuchar esto, hay una pregunta que no puedes ignorar. ¿Y si algo también te ha visto, y tú, simplemente, aún no te has dado cuenta? El trato que nunca aceptó, pero igual se cumplió. Adrián Velasco tenía 38 años, y una regla muy simple. Nunca meterse en cosas que no entiende. No por miedo. Por lógica. Era contador. Ordenado. Metódico. De esas personas que creen que todo tiene explicación si sabes dónde buscar. Vivía en León, Guanajuato. Tenía un pequeño despacho, nada grande, pero suficiente para vivir tranquilo. Hasta que todo empezó a salir mal. Primero, clientes que se iban sin avisar. Después, pagos retrasados. Luego, deudas que empezaron a acumularse. Nada fuera de lo normal. Pero sí, demasiado seguido. Como si todo se estuviera alineando en su contra. Una tarde, mientras revisaba cuentas, un cliente viejo le dijo algo, medio en serio, medio en broma. Cuando ya intentaste todo, hay cosas que sí funcionan, pero no son para cualquiera. Adrián ni levantó la vista. No creo en eso. El hombre sonrió. No tienes que creer, solo no la rechaces. Adrián no preguntó más. No le interesaba. O eso creía. Esa misma noche, al cerrar el despacho, algo llamó su atención. En el escritorio, había un objeto que no estaba antes. Una pequeña figura. Blanca. Delgada. Con una túnica y una guadaña diminuta. Adrián frunció el ceño. La tomó. La observó unos segundos. Y la reconoció de inmediato. La Santa Muerte. Sintió una incomodidad instantánea. No miedo. Molestia. ¿Quién dejó esto aquí?, murmuró. Revisó el despacho. Nadie. Puerta cerrada. Ventanas cerradas. Todo como lo dejó. Sin pensarlo demasiado, la tiró en el bote de basura. Cerró el local. Y se fue. Esa noche, no soñó. Pero despertó. A las 2:26 de la madrugada. Con una sensación extraña. Como si algo estuviera fuera de lugar. Se levantó. Fue a la cocina. Bebió agua. Y cuando regresó a su habitación, se detuvo en seco. La puerta estaba abierta. Él estaba seguro de haberla cerrado. El aire se sentía diferente. Más frío. Más pesado. Adrián entró lentamente. Encendió la luz. Nada. Todo en orden. Se rió por lo bajo. Está sugestionado, se dijo. Se acostó. Apagó la luz. Cerró los ojos. Y entonces, escuchó algo. Un sonido leve. Como tela, arrastrándose. Abrió los ojos. La habitación estaba completamente oscura.
pero no estaba vacía. Había algo en la esquina. No podía verlo bien, pero podía sentirlo. Una presencia. Alta. Inmóvil. Adrián parpadeó varias veces, intentando enfocar. Y poco a poco, la forma se hizo clara. Una figura. Cubierta con una túnica. Sin rostro humano. Solo una calavera. Adrián no se movió. No gritó. No reaccionó. Su mente, simplemente, se bloqueó. Y entonces, la figura dio un paso. Uno solo. Pero suficiente para que Adrián entendiera algo. Esto no era un sueño. La voz llegó después. No desde la figura. Desde dentro. ¿Por qué me tiraste? Adrián sintió un frío recorrerle la espalda. Intentó hablar. No pudo. La figura no avanzó más. Pero tampoco desapareció. Solo lo observaba. Y entonces dijo: todo llega por algo. Adrián cerró los ojos. Y cuando los volvió a abrir, la figura ya no estaba. Encendió la luz de inmediato. Nada. Silencio. Vacío. Esa noche, no volvió a dormir. Al día siguiente, fue directo al despacho. Abrió la puerta. Entró. Y lo primero que vio, lo dejó helado. La figura. La misma. Estaba sobre su escritorio. Limpia. Intacta. Como si nunca hubiera estado en la basura. Adrián se quedó mirando, sin entender. No puede ser, susurró. La tomó. Sus manos temblaban. Esta vez, no la tiró. La dejó ahí. Todo el día, trabajó incómodo. Mirándola de reojo. Sintiendo algo que no podía explicar. Esa noche, la llevó a su casa. No por devoción. Por miedo de dejarla sola. La dejó sobre una repisa. Sin vela. Sin nada. Solo, ahí. Y esa noche, la figura volvió. Pero no como antes. Esta vez, estaba más cerca. De pie, al lado de su cama. Y la voz, fue distinta. Más firme. Más clara. No me rechaces. Adrián cerró los ojos con fuerza. No creo en ti, susurró. Silencio. Y entonces, la respuesta. Pero yo sí, en ti. Al día siguiente, algo cambió. Un cliente regresó. Luego otro. Pagos atrasados comenzaron a entrar. Oportunidades que no estaban antes. En cuestión de días, su situación empezó a mejorar. Demasiado rápido. Demasiado perfecto. Adrián lo notó. Pero no lo cuestionó. No quería. Hasta que una noche, olvidó algo. No hizo nada. No rezó. No puso vela. No miró la figura. Simplemente, la ignoró. Y a las 3:03 de la madrugada, despertó. Con un sonido. Pasos. Dentro de su casa. Lentos. Pesados. Arrastrándose, por el pasillo. Adrián se quedó congelado. Los pasos se detuvieron, justo afuera de su puerta. Y entonces, la voz. ¿Ya olvidaste? Adrián no respondió. No pudo. La puerta se abrió sola. Y la figura estaba ahí. Más cerca que nunca. Más presente. Todo tiene un precio. Al día siguiente, Adrián compró una vela. La encendió. Y desde entonces, no ha dejado de hacerlo.
porque cada vez que intenta detenerse, aunque sea una noche, los pasos vuelven. Y lo más inquietante es que ya no suenan solo en el pasillo. A veces, suenan dentro de su habitación. Pero hay algo que Adrián nunca le dijo a nadie. La primera vez que encontró la figura, en su escritorio, no estaba solo. Había una firma en uno de sus documentos, que no era de ningún cliente. Solo una palabra escrita a mano. Aceptado. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si Adrián hizo un trato, es: ¿en qué momento alguien más lo hizo por él? La que no debía responder, pero lo hizo. Renata Salgado tenía 27 años, y una forma muy particular de reaccionar a lo desconocido. Se burlaba. No por valentía. Por incomodidad. Vivía en la Ciudad de México. Trabajaba como diseñadora freelance desde su departamento. Pasaba mucho tiempo sola. Y aunque nunca lo admitía, el silencio a veces le pesaba. Una noche decidió salir. Nada especial. Un cumpleaños pequeño en casa de una amiga. Gente conocida. Música baja. Ambiente tranquilo. Todo iba normal hasta que algo cambió. En una esquina del departamento había un altar. Velas. Flores. Incienso. Y al centro, una figura. Renata la reconoció de inmediato. La Santa Muerte. Rodó los ojos. ¿En serio?, murmuró. Su amiga la escuchó. Respeta, le dijo en voz baja. No es un juego. Renata sonrió con sarcasmo. ¿Respetar qué? ¿Una estatua? La amiga no respondió. Solo dijo algo que en ese momento pasó desapercibido. No es la estatua. Renata se acercó. Más por curiosidad que por interés. Observó la figura. Detallada. Realista. Demasiado realista. Las velas parpadeaban. El aire se sentía pesado. Y sin pensarlo demasiado, Renata hizo algo. Se inclinó ligeramente y en voz baja dijo: si de verdad existes, haz algo. Silencio. Nada pasó. Renata se rió. Se dio la vuelta. Y siguió con la noche. Pero algo ya había cambiado. Esa misma madrugada, a las 3:11, Renata despertó. No por un ruido. No por un sueño. Por una sensación. Esa sensación de que alguien está en tu cuarto. Abrió los ojos lentamente. Todo oscuro. Todo en silencio. Pero no estaba sola. No podía ver nada. Pero podía sentirlo. Algo en la habitación. Renata se incorporó. Encendió la luz. Nada. Vacío. Respiró profundo. Sugestión, se dijo. Se volvió a acostar. Apagó la luz. Y justo cuando cerró los ojos, lo escuchó. Un susurro. Muy cerca. Te escuché. Renata se levantó de golpe. Encendió la luz. Nada. Pero esta vez, su cuerpo reaccionó diferente. Frío. Tensión. Miedo. Algo no estaba bien. Durante los siguientes días, las cosas empezaron a escalar. Primero, objetos fuera de lugar. Llaves. Teléfono. Cosas que aparecían donde no las dejaba. Luego, sonidos. Pasos. Golpes leves. Susurros, imposibles de identificar. Pero lo peor, llegó al cuarto día. Renata estaba trabajando en su laptop, cuando la pantalla se apagó. No se cerró. No se reinició.
se apagó. Y en el reflejo negro, lo vio. Detrás de ella. De pie. Una figura alta. Cubierta con una túnica. Renata no se movió. Su respiración se detuvo. Parpadeó. Y la figura estaba más cerca. No caminaba. No se movía. Pero cada vez que Renata apartaba la vista, aunque fuera un segundo, la figura avanzaba. Un poco más cerca. Un poco más real. Renata cerró la laptop de golpe. Giró. Nada. Vacío. Pero cuando volvió a abrirla, la figura estaba justo detrás de su silla. Esa noche, Renata no se quedó en su casa. Se fue con una amiga. Pero no sirvió de nada. Porque la presencia no estaba en el departamento. Estaba con ella. Días después, ya no podía ignorarlo. No dormía. No comía bien. No pensaba con claridad. Hasta que recordó algo. El altar. Las palabras. Si de verdad existes, haz algo. Renata sintió un vacío en el estómago. Esto no era una coincidencia. Era una respuesta. Esa misma noche, decidió enfrentarlo. Volvió a su departamento. Apagó todas las luces. Se sentó en la sala. Y esperó. Silencio. Oscuridad. Minutos que se sentían eternos. Y entonces, apareció. Frente a ella. Más clara que nunca. Más real. Más presente. Renata no gritó. Esta vez, habló. ¿Qué quieres? Silencio. Y luego, la voz. Dentro de su mente. No me llames, si no estás lista. Renata sintió como el miedo la atravesaba. No te llamé. Pausa. Y entonces, la respuesta. Me hablaste, cuando dudaste. Renata no entendió. Pero algo dentro de ella, sí. Esto no era fe. No era devoción. Era atención. Y eso, fue suficiente. Al día siguiente, Renata hizo algo que jamás pensó hacer. Compró una figura. Velas. Incienso. Armó un altar. No por creencia. Por necesidad. Esa noche, encendió la vela. Y esperó. Nada pasó. Ni pasos. Ni susurros. Ni presencia. Silencio. Por primera vez en días, silencio real. Pero hay algo que Renata nunca volvió a poder explicar. Porque aunque la figura desapareció, la sensación, no. A veces, cuando está sola, siente lo mismo. Esa presencia. Esa mirada. Como si algo no se hubiera ido del todo. Y hay algo más. Algo que nunca le dijo a nadie. Porque semanas después, al revisar las fotos de aquella noche, en la fiesta, en la esquina del altar había algo que no estaba antes. Algo que nadie más notó. Una silueta. Detrás de ella. Mirándola. Incluso antes de que dijera esas palabras. Y entonces la pregunta cambia completamente. Porque tal vez Renata no fue quien inició todo. Tal vez, cuando dijo haz algo, eso, ya la estaba esperando. Y ahora que sabes esto, hay algo que deberías pensar. La próxima vez que dudes, aunque sea en voz baja, ¿estás completamente seguro de que nadie te está escuchando? 3 personas distintas, que no creían, hasta que algo decidió aparecer. Ninguno hizo un trato. Ninguno pidió nada. Pero los 3 terminaron haciendo lo mismo. Aceptar.
Porque tal vez, el verdadero peligro no es buscar a la Santa Muerte, es que ella te encuentre primero. Y después de escuchar esto, la pregunta ya no es si existe, es si ya sabe quién eres. Antes de que te vayas, haz esto ahora mismo. Escribe en los comentarios: no acepto ningún trato. No es por el video. Es para dejar claro que no estás invitando nada que no entiendes. Porque hay algo que muchas personas empiezan a notar después de escuchar historias como estas. Silencios que no estaban, miradas cuando están solos, sensaciones difíciles de ignorar. Y si ahora mismo sientes que algo cambió, aunque sea un poco, no lo ignores. Suscríbete a Después de Medianoche. Porque el próximo caso, no solo lo vas a escuchar, puede que ya esté pasando contigo.